Yo veo a 4 personas en la pantalla. Vale, perfecto, pues es lo que hay que ver. Bueno, pues bienvenidos a este segundo seminario de estudio de Loving Teachers. Gracias a todos por vuestra asistencia. Estamos, como siempre, en pantalla los miembros del equipo que no nos hemos podido conectar en el día de hoy, y tenemos también algunos asistentes en línea. Bienvenidos a todos. El texto que vamos a discutir hoy lo ha propuesto nuestra compañera Tania Alonso Sainz y es quien nos lo va a introducir hoy, ¿vale? Así que os dejo con ella y luego seguimos el debate. Ya sabéis que los asistentes podéis escribir preguntas y las iremos pasando para abordarlas en lo que dure la conversación, que está previsto que terminemos a las 6. Pues buenas tardes a todos. El texto que hoy tenemos para trabajar creo que sigue un poco los debates que quedaron abiertos y que seguirán abiertos incluso después de 3 años de proyecto seguramente, ¿no? Que en el seminario anterior de estudio creo que nos da algunas claves para avanzar en algo más sobre este debate y sobre todo nos hace una propuesta de un activismo pedagógico que creo que puede ser interesante ahora que empezamos con este proyecto como una mirada desde la actividad pedagógica. Bien, la presentación que he preparado dura unos 9 minutos y medio, como manda la breve tradición que tenemos en estos seminarios de estudio, así que comienzo y os lo voy leyendo para no pasarme de minutos, ¿vale? Hoy tenemos una lectura reciente de un pedagogo holandés, Geert Biesta, que actualmente, además de ser profesor en la Universidad Irlandesa de Maynooth, es asesor de políticas educativas en Reino Unido. El título del texto, con una libre traducción al español, sería Haciendo pedagogía pública para el público, del público o en el interés de lo público. También podríamos decir que la última frase es o en el interés de la publicidad, en el sentido de lo público, ¿no? Como veíamos en el texto anterior, los juegos del lenguaje en inglés dificultan un poco la traducción en el pensamiento hispánico. Bien, me gustaría introducir el texto repasando brevemente las preguntas que se hace Biesta y las respuestas que nos ofrece. Para ello, haremos el siguiente recorrido de 5 preguntas que corresponden a los 5 epígrafes que tenemos en el capítulo que hoy estamos leyendo. La primera pregunta es ¿qué pedagogía le interesa al autor? La segunda pregunta es ¿en qué sentido observa un declive de la esfera pública actualmente? La tercera pregunta es ¿qué herramientas conceptuales nos ofrece Hannah Arendt para entender la acción humana en lo público? La cuarta pregunta es ¿qué características tiene el espacio público en términos arendtianos? Y la quinta y última pregunta que vamos a tratar de responder con Biesta es ¿cuáles son las 3 formas de hacer pedagogía pública y por qué solo una de ellas promueve realmente lo público? Bien, en primer lugar, ¿qué pedagogía le interesa al autor? Pues es una que se sitúa en la tradición continental de la pedagogía social, que es programática, intencional, normativa y que, por tanto, incide en la educación popular de la comunidad y del mundo adulto, una que va más allá de los confines de la escuela. Una pedagogía, dice él textualmente, en la página 131, que reconecta lo educativo y lo político en la esfera pública. Y esto lo quiere hacer en un contexto en el que la educación se concibe como un bien privado de consumo más que como un bien público que promociona la democracia y la justicia social. Por eso, el reto, el objetivo de estas páginas de Biesta es explicar qué significa hacer pedagogía pública como una pedagogía que tiene interés en la calidad de los lazos humanos, de las interacciones humanas, ¿no? En la calidad de la interacción social, la posibilidad de vivir juntos del modo más humano posible en la esfera pública. ¿En qué sentido? Vamos a pasar a la segunda pregunta, ¿no? ¿En qué sentido asistimos a un declive de la esfera pública? Vamos a verlo ahora a continuación. Y para comprender una propuesta del modo más humano de vivir juntos, echaremos mano de Hannah Arendt. ¿Cuál es la foto de la esfera pública y su declive? Lo primero es que lo que nos comenta Biesta es que hemos pasado de la lógica de lo público a la lógica del mercado y del interés privado. Y esto ha minado el sentido de lo público. ¿Por qué? Porque lo ha abandonado al interés particular, como algo casi espontáneo,
como sucede en las relaciones privadas de amor o de amistad, o lo ha abandonado al interés de transacciones de mercado, donde participamos, pero participamos como consumidores y proveedores, ¿no? No como pertenecientes a una realidad más grande que nosotros mismos. Y lo público, sin embargo, dice Viesta, no puede nacer del interés de lo particular, sino del interés común. Y no nace además espontáneamente, sino que requiere cierta autodisciplina, contención o autorrestricción, lo llaman, ¿no? Que necesita siempre de un aprendizaje, que no es espontáneo. Pasamos así pues a la tercera pregunta. ¿Qué tipo de normas o actividades deben regular entonces lo público, ¿no? Si hemos dicho que no es espontáneo, que requiere un aprendizaje, que tiene sus propias normas, que no son las normas del mercado ni son las normas de la esfera privada, ¿qué tipo de normas o actividades deben regular lo público? Es decir, otra manera de formular esta pregunta sería ¿cómo podemos vivir juntos del modo más humano? Es aquí donde Viesta se sirve de la teoría arendtiana, que muy resumidamente viene a decir que una persona, alcanza su potencialidad humana no solo respirando, que sería la parte del labor, ¿no? Que lo dicen en español, o haciendo un edificio o un programa de software, que sería la dimensión del trabajo, del work, sino teniendo la capacidad de actuar, de iniciar algo mediante el discurso y la acción, que es la tercera propuesta de Arendt de action. Y esta capacidad es la libertad, que es, ojo, un fenómeno político y público, porque no basta con que se dé en la esfera privada, nuestra libertad en el ámbito privado, ni puede ser un sentimiento de libertad interior, sino que es una libertad que solo existe en la acción y en el campo de la esfera pública. Esta es la libertad que nos interesa, de la que nos interesa hablar ahora. Y lo incómodo, ¿no? Él utiliza como estas palabras para hablar de que es incómodo y retador, porque esta libertad necesita del reconocimiento de los otros y es esto lo que le hace tener cierta incomodidad y que pues que no sea tan sencilla como apretar los puños y tener soberanía y lanzarse a tener libertad para algo, ¿no? Sino que es incómodo y retador esta libertad porque necesita del reconocimiento de los otros en su pluralidad, es decir, en lo imprevisible de la respuesta de los demás. Y esta es de la pluralidad de la que estamos hablando, no solo una pluralidad de distintos puntos de vista que convergen en una sociedad y que hay que darles espacio, simplemente, sino que en los seres humanos, en esta libertad de la que nos habla Arendt, tenemos que estar abiertos a lo imprevisto de las respuestas de las personas ante nuestra propia libertad. Por eso, lo interesante de esta propuesta es que solo alcanzamos nuestra estatura humana en la relación. No dice él esta palabra, pero a mí me parece que nos ayudan estas dos palabras a entender la propuesta de Arendt. Alcanzamos nuestra estatura humana en la relación de dependencia y vulnerabilidad con los otros con los que convivimos en el espacio público. Somos dependientes porque sin el reconocimiento de los otros no podemos alcanzar esta libertad y somos vulnerables porque precisamente necesitamos de esta relación, sin la cual no podemos llevar la acción en el espacio público. Sí, sin embargo, podríamos llevar las otras dos cosas, ¿no? Alimentándonos o generando un edificio o generando un software educativo. Pero estas otras actividades de las que habla, ¿no? Implican reconocimiento y, por tanto, vulnerabilidad ante los otros. Vamos a pasar a la cuarta pregunta, que tiene mucho que ver con los debates que ya surgieron en el seminario anterior. ¿Qué características tiene entonces el espacio público en términos arendtianos? Podríamos decir muchas cositas que va diciendo, pero yo lo he resumido en 4 puntos. Lo primero que se requiere en un espacio público es la libertad, en la que todo el mundo tiene la oportunidad de actuar y aparecer, con esto que llama el nuevo comienzo, ¿no? la capacidad de generar nuevos comienzos, como de renacer en el espacio público. La segunda característica es que el espacio de la libertad no es físico. O sea, el espacio de lo público es un espacio de libertad que no es físico. Ojo, no porque no se puedan crear instituciones públicas, sino porque la titularidad o el revestimiento de un lugar o incluso las normas que rigen ese lugar no lo convierten automáticamente en un espacio público.
¿Qué es lo que lo convierte en un espacio público? El termómetro arendtiano de lo público es la calidad de las interacciones humanas, tanto en los discursos como en las acciones. Este sería como el termómetro, el síntoma para ver si algo, ¿no? Para medir lo público es la calidad de las interacciones que tenemos en estos lugares, ya sean unas instituciones llamadas públicas o privadas. Tercera característica. Otro síntoma de espacio público es ver a un grupo de gente muy plural y muy diversa ofreciendo respuestas diferentes y creativas con una orientación común. ¿Cuál es la orientación común? El bien común, no la agenda privada. Esto también es síntoma de que estamos ante una realidad, un espacio público, ¿vale? Y un cuarto punto, que en realidad es muy parecido a este tercero, pero que creo que es muy interesante enfatizarlo por lo que hablábamos el otro día, es que, por tanto, no es una condición para el espacio público partir de un suelo común, el common ground que dicen en el texto, pero sí que es una condición la intención del logro de un mundo común, lo que Hannah Arendt llama el objetivo común de sentirnos como en casa en el mundo. Entonces, aunque no necesitamos unas ideas a priori de partida, sí que necesitamos esta intención de logro común. Y finalmente, el quinto punto en el que él hace su propuesta pedagógica es la pregunta que habíamos dicho, ¿cuáles son las tres formas de pedagogía y por qué solo una promueve realmente lo público, ¿no? Entonces habla de tres. La primera sería la pedagogía para el público, cuya actividad fundamental es la instrucción, y aquí el mundo se asemeja a un colegio en el que hay que enseñar y ayudar a la gente a cómo pensar, a cómo actuar y a cómo ser en una sociedad democrática. ¿Cuál es el problema de esta propuesta para el público? Que elimina la pluralidad, por tanto la libertad, también quita la vulnerabilidad de la que hablábamos, pero en realidad elimina las condiciones de lo público si estamos actuando en el marco de Hannah Arendt. En una segunda propuesta, que tendría el objetivo de superar los límites de esta primera propuesta manipuladora o adoctrinadora, o como lo queramos llamar, social, se promueve una lógica del aprendizaje, en vez de una lógica de la instrucción. Pasamos, por tanto, de una pedagogía para el público a una pedagogía del público, ¿no? Como la solución, en vez de instruir, pues hablemos de una pedagogía del aprendizaje, como devolviéndole el protagonismo al público. Esto sería generar, en términos freirianos de Paulo Freire, una concienciación del pueblo, una conciencia crítica en las personas, de manera que el pedagogo no interviene tanto para promover esa libertad y que las personas estén empoderadas, y se convierte en un facilitador y deja de ser un instructor. Biesta, los que lo hayáis leído, ha escrito muchísimo sobre este fenómeno del aprendizaje y él ve la imposibilidad de lo público en este régimen del aprendizaje, por muchas razones. Unas de ellas son, primero, porque es más individualista de lo que parece a priori. Y, por tanto, si es individualista, no puede promover lo público en el sentido en el que lo estamos diciendo, porque no necesita del otro en el sentido en el que lo estamos diciendo. En segundo lugar, porque esta lógica del aprendizaje te desvincula del mundo. ¿Por qué? Porque lo ves como un enemigo alienante. Entonces te tienes que empoderar para que el mundo no pueda contigo. Y porque al final, en una tercera razón, esta lógica del aprendizaje te encorseta en un conjunto. Dice, parece que no, pero en realidad te encorseta en un conjunto de aprendizajes democráticos, que hemos dicho, conjunto de aprendizajes democráticos que queremos que los chavales aprendan o que la sociedad aprenda, que en realidad taponan la posibilidad de que el mundo sea renovado por las nuevas generaciones de un modo imprevisible, ¿no? Que es todo el debate que existe ahora de educación para la sostenibilidad, educación para la ciudadanía, educación para todas las educaciones para, que tienen como apellidos, en realidad, digamos, que promueven un aprendizaje que en realidad estaría encorsetando o taponando la posibilidad de la regeneración de un mundo de un modo imprevisible. ¿Y cuál es la tercera propuesta que él propone? Que, como decíamos, ¿no?, antes de comenzar este directo que estábamos ahí un poco comentando, decíamos que es una pena que se queda un poco corta esta tercera propuesta para ser su propuesta. Se queda un pelín corta porque además es una pedagogía de la demostración. Entonces,
si lo que quieres demostrar, podría demostrar un poco más en esta tercera propuesta ejemplos que demuestren cómo hacer esta pedagogía pública. Pero bueno, la tercera propuesta que él hace, ¿no? Que es una llamada al activismo, dice que es una pedagogía pública que tiene que estar es como una intersección entre la educación y la política, que tenga el interés, el objetivo de promover la condición de pluralidad para que se dé una verdadera acción y una verdadera libertad. Entonces, ¿cómo sería esta pedagogía pública? Pues lo primero es una pedagogía que está interesada sobre todo no en el chasis, digamos, no en las estructuras, sino en la calidad de nuestras interacciones dentro de las estructuras, de manera que las personas y los acontecimientos puedan llegar a ser públicos. Y, en segundo lugar, no se trataría ni de instruir ni de facilitar el aprendizaje, sino más bien pasar a un activismo. Es decir, dice, tenemos que ser más activistas, más experimentales y más demostrativos, creando alternativas reales, de espacios de pluralidad reales. Y pone los ejemplos de una economía sostenible y una escuela que no promueva solo una excelencia machacando al compañero de al lado. Pero dice, esta manera de actuar en concierto, ¿no?, que es lo que proponía Hannah Arendt, solo se puede demostrar caminando. De manera que nosotros como pedagogos, cuando nos sentemos delante de un político que está haciendo políticas públicas, no le digamos, las cosas se podrían hacer de un modo distinto. Hay gente que hace cosas de un modo distinto, sino decirle, existen alternativas y esta es una de ellas, ¿no? O sea, como pasar a la acción, la pedagogía de la demostración. Entonces, hasta aquí la presentación un poco del capítulo. Yo creo que para abrir el debate me parece que es interesante pensar en las condiciones de la pluralidad de las que estamos hablando, cómo podemos generar, qué podemos hacer para estar abiertos realmente, no solo de un modo declarativo, sino realmente estar abiertos a las distintas respuestas que se pueden dar en una sociedad para promover el bien común. ¿Cómo podemos realmente vivir esta vulnerabilidad de lo público, ¿no?, que tiene mucho más que ver con la calidad de nuestras relaciones que con la estructura de los espacios? Y después, a ver qué nos ha dicho esto, yo creo del texto de que la única manera de generar espacios públicos es generándolos. Es un poco, nos quedamos así un poco con el texto, ¿no?, porque al final su conclusión es menos discursos y más acción. La única manera de generar pedagogía pública es generándola. Y que esto genere cambio en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es más o menos el recorrido que hace el texto. Y ahora tenéis la palabra todos. Para que se nos oiga, recordad si podéis encender la cámara y el vídeo, porque si no, no os vamos a oír. ¿Se ha oído? ¿Se oye? Ahora sí. Fernando. Nada, había dicho que una presentación brillantísima, que no entiendo cómo no es doctora todavía, pero bueno, en eso andará. Eso se arregla con el tiempo. No, que cuento chistes muy malos, pero como no hacíais ningún gesto, digo, joder, tan malo no será. Bueno, una buena presentación, brillante. Gracias. Bueno. Gracias, Tania, por la presentación. Yo, antes que meterme en intentar contestar las cuestiones que has presentado para el debate, que me parecen con bastante enjundia, sí que leyendo el texto hacía una reflexión que creo que tiene que ver con alguna de las cuestiones que nos planteas y es un poco con esto de la pluralidad. Sobre todo me he quedado yo bastante con el concepto de pluralidad, que sé que no es, entre otras cosas, no solo aborda la diversidad de opiniones, ¿no?, pero que sí actualmente en el contexto educativo parece o pareciera
que hay una tendencia a la homogenización, ¿no? O sea, como veo que realmente en la actualidad podríamos decir que hay va en contra un poco de lo que se plantea Biesta en el texto y sobre todo desde una perspectiva como es de la libertad que plantea Arendt. Entonces, desde ahí es, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿No? ¿Por qué tenemos tanto miedo a la pluralidad en la educación? Esto que decías, bueno, ¿cuáles son esas condiciones de la pluralidad y en qué momento, o sea, cómo podemos asumir las diferentes respuestas que podemos obtener socialmente para ese bien común? Bueno, pues yo digo, primero, o a lo mejor una lectura que podemos hacer o que podemos discutir es qué nos está pasando, por qué ese miedo a lo plural, por qué ese empeño en que tenemos que partir de la homogenización, de tener un común, ¿no? Como muy claro, muy conciso para poder avanzar. Y por qué no avanzar desde, que ha pasado, ¿no? Con el pacto educativo, con intentar llegar a acuerdos comunes. Parece que desde la diversidad no somos capaces de llegar a acuerdos y demás. Entonces, bueno, de momento eso, a ver si surgen más cosas y luego continuamos. Gracias. Bueno, pues gracias también, Tania, por la presentación, que la verdad, vamos, ha sido espectacular, me ha encantado. Y yo antes de comentar también alguna cosa de las que nos has planteado, plantear más también como una parte más de duda, en realidad, cuando leía el texto, con respecto al término que utiliza de esfera pública, ¿no? Y hace referencia después un poco más adelante a que bebe a su vez del concepto de esfera pública de Habermas. Y a mí la verdad es que, bueno, que me ha llevado un poco a intentar leer algo más y también de cara al propio proyecto creo que puede ser interesante pues leer algo más también sobre esta conceptualización de Habermas, ¿no? Porque, vamos, que a mí como que me ha generado interés o intriga por saber más qué hay detrás de ese concepto. Incluso el otro día en el seminario de julio pues salía la cosa esta de, bueno, pero definamos eso, ¿no? Por la base de definir público, esfera pública, ¿qué aporta esto del concepto de esfera también en esto, ¿no? Entonces, bueno, toda esa parte que me ha interesado también y que creo que sí que, al menos para mí, pues va a ser interesante seguir indagando en esa parte. Y después, en relación al texto, después si no intervengo otra vez por no alargarme, en relación con su propuesta última de las 3 pedagogías, ¿no? Digamos, que hace al final y su propia propuesta, pero a mí sí que me he quedado bastante en la parte de las condiciones o de los requisitos, ¿no? Porque creo que es muy interesante, es lo que más interesante me ha resultado y la verdad es que pues a mí me ha encantado saber, claro, y que es que efectivamente es que es muy difícil que actualmente en nuestra sociedad se pueda dar algo relacionado con lo público, ya sea bien en lo que denominamos público o no, porque claro, es que al final uno piensa en la libertad actual en la que tenemos y hay como mucha tiranía de ideas, ¿no? Es muy difícil ser plenamente libres y decir lo que cada uno piensa con fundamentos en todas las esferas públicas. Realmente es bastante complicado, ¿no? Y lo vemos en muchos espacios distintos, ¿no? No solamente en los educativos, sino en otros. Entonces, claro, desde esa primera condición, pues ya como que se ve muy difícil poder conseguirlo, ¿no? Y entonces a mí también, y después también la parte de la pluralidad, ¿no? Entonces, a mí me lleva un poco también todo esto a pensar en la importancia de también en sí mismo como la educación también es en sí misma un requisito, una educación y una formación sólida, como es a su vez un requisito fuerte para poder construir lo público. O sea, si realmente uno dice pluralidad, pero pluralidad no es, bueno, decir que, no sé, vivir fuera de la realidad o decir cosas que no son reales o sin ningún tipo de base en lo que se dice, sin ningún tipo de justificación, de fundamentación, sino simplemente opiniones, ¿no? Y entonces, pues nada, pues podemos negar que el coronavirus mata y ya está. Y entonces ese tipo de pluralidades, uno dice, claro, es que es muy difícil
cuando las pluralidades pues no tienen una base también formativa y educativa sólida, porque si solamente desde posiciones honestas y bien formuladas, también se puede seguir avanzando, ¿no?, en lo público. Entonces, a mí también el concepto de pluralidad me parece interesante, pero también, claro, ¿qué pluralidad y con qué bases y este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, que uno lo nota cuando está debatiendo con alguien que en el fondo no tiene ningún interés por llegar a ningún sitio, porque lo único que hace es que tiene un discurso montado en su cabeza y ya está, y es lo que repite, ¿no? Entonces, como que viendo los requisitos dices, wow, qué difícil en nuestra sociedad actual poder generar algo público, ¿no? En realidad, porque hay, bueno, me resultaba eso como complicado y a su vez muy interesante la lectura, vamos, me ha encantado. Sí. La pregunta que hacías de entonces qué significa lo público, que él en la segunda nota a pie que tiene habla un pelín de dominio público y tal, pero lo interesante del salto de Arendt, que han hecho también bastantes otros, es que esto del reconocimiento de la pluralidad de las personas no es una organización social más sofisticada que nos puede llevar a mejores instituciones democráticas, sino que es una necesidad vital para lo humano. Entonces, como que da un salto importante, yo creo, en este aspecto. Que cuando negamos el reconocimiento, negamos una necesidad vital para la altura humana, para la potencialidad humana, no solo para la mejora de la organización social. Sí, sí, eso es. Estáis diciendo cosas interesantísimas. Es decir, la pluralidad tiene un componente antropológico que es la libre disposición de comprensión de la realidad para favorecer el propio crecimiento y ayudar a los demás en la medida que quieran a su propio crecimiento. Entonces, pero yo creo que en el texto de Biesta, y es un poco lo que ha querido decir Jesús, más que de activismo pedagógico, yo creo que se le va la pluma y habla de activismo político. La lectura que yo he hecho es más activismo político que activismo pedagógico. Es decir, a la pedagogía lo que le interesa no es tanto las condiciones de pluralidad social, que es un problema estrictamente político, aunque algo tiene que ver, pero lo que nos interesa sobre todo es acrecentar la pluralidad de las experiencias de formación en los sujetos. Es decir, y por eso es curioso que lo que utiliza de Hannah Arendt, a mi modo de ver, no es lo más interesante que tiene Hannah Arendt. Es decir, lo más interesante es el segundo nacimiento que proporciona la educación, que es en sí mismo una experiencia de pluralismo, puesto que es un nuevo ser incorporado al mundo. Y eso es lo que nos tiene que interesar a nosotros. Que luego eso redunda en un mayor o menor pluralismo político, ideológico, de la orientación que sea, bueno, pues evidentemente como ciudadanos estaremos más o menos de acuerdo, más enriquecedor o no, pero la escuela no está para hacer activismo político, está para formar personas que decidan luego libremente, con una formación sólida, qué orientación política adoptan y en qué medida quieren incrementar el pluralismo o no. Más aún, y aunque sea políticamente muy incorrecto, una buena pedagogía lo que tiene que buscar es disminuir mediante argumentos racionales y demostraciones empíricas en la medida que sea, que no todo pluralismo pedagógico es igual de valioso. Es decir, igual que cualquier ciencia o saber, estamos para limitar el pluralismo por todos los lados. Es decir, pues mire, no, es decir, enseñar matemáticas pegando no es una opción. Y eso, bueno, yo creo que es importante. Es que Biesta, a mi modo de ver, utiliza, pero bueno, luego lo podemos seguir ampliando, está un poco anclado en un enfoque moderno de la libertad como liberación, más que otro concepto más pedagógico. Pero bueno, lo que quería insistir es eso. Yo creo que está hablando más de activismo político que pedagógico y la de la pluralidad en la formación individual. Por cierto, la expresión pedagogía pública es horrorosa. O sea, eso
es llevar la pedagogía a una preocupación por la gestión de los medios. Es como cuando hablamos de salud pública o de medicina pública. Es decir, a mí me chirría mucho, pero bueno, seguimos. Hombre, chirriar es como hablar de educación pública. O sea, yo creo que utiliza el término pedagogía pública en ese sentido. Y es verdad que él insiste mucho en rescatar pues la tradición continental, que él que se mueve en un contexto de discusión pues más anglosajón, aporta como una novedad. Para nosotros desde España no lo es tanto porque estamos en esa tradición. Pero yo creo que cuando él habla de una pedagogía pública se refiere a un proyecto educativo público y eso creo que no nos debe chirriar a ninguno. Sí, a mí me chirría. Es como hablar de física pública, matemáticas públicas. Es decir, en nuestro contexto la pedagogía es el saber de la educación. Pero bueno, entiendo el marco y ya está. Tampoco es sustantivo para lo que luego va a plantear. No oigo. Sí, Jesús, como estamos compartiendo tu escritorio, ha hecho Alberto unas preguntas. No sé si puedes abrir el chat para... No sé si Tania las puedes leer. Sí, las veo. Gracias, Alberto. Alberto Sánchez Rojo está formulando 2 preguntas. Nos ha llegado ya la primera, así que la lanzamos. 2 comentarios. Vamos, quiero decir 2 cosas. Dice. Abierto, si os parece, ¿vale? El chat, así que está bien. Dice, creo que en educación se nos enseña a medir y se mide desde los estándares y eso impide una pluralidad real basada en la alteridad como la que defiende Biesta basado en Arendt. Esta formación docente basada en reglas científicas conlleva a la fuerza prejuicios y, ¿por qué no?, miedos. Eso es una sensación que uno siente cuando está en minoría. Se les mide desde estándares que no son propios y eso impide la alteridad y pluralidad real. Uno busca adaptarse. Estamos en el punto 2 de la propuesta de Biesta, según mi punto de vista. O sea, en la propuesta de los aprendizajes. Sí. Del régimen del aprendizaje. Sí, siendo positivos, yo creo. Siendo optimistas, estamos en el punto 2. Sí, no, en el punto 1 no. Sí, bueno. Entonces, totalmente. Yo creo que retomando un poco esta dificultad de definir lo público, ¿no? Porque al final estamos, ¿no?, en este objetivo del proyecto tratando de ver cómo definimos esto y qué impacto tiene esto, evidentemente, en la formación de profesionales, que una parte de su trabajo muy importante tiene que ver con qué papel juegan en la construcción de lo público. Es verdad que toda acción pedagógica tiene una dimensión que es la que estaba subrayando Fernando, de procesos de, evidentemente, de transformación, digamos, más personal, pero, o sea, yo lo veo más como círculos concéntricos, ¿no? O sea, ese plano, pero evidentemente hay un plano de proyecto de país y proyecto de sociedad, porque por eso nos ponemos de acuerdo, por eso no cada uno educa en casa, sino que nos ponemos de acuerdo porque entendemos que la educación de las siguientes generaciones tiene algo que ver con nuestro proyecto social y político y que la educación cumple una función ahí. Es verdad que esa función no agota el sentido de la educación, no la agota del todo, pero sí que en parte, ¿no? Entonces a mí me parecía como muy interesante dentro de lo que tenemos que aclarar en el proyecto, ¿no?, el apartado donde nos introduce las ideas de David Marquand sobre el declive de lo público, ¿no?, que creo que sí que estructura muy bien un poco lo que podría ser, podemos decir, declive de la educación pública también, ¿no? Las causas que ahí se apuntan creo que explican también las cosas de ciertas dificultades que tenemos. En primer lugar, ¿no?, es como el ascenso de lo privado, ¿no?, un decrecimiento de la voluntad de los ciudadanos para comprometerse públicamente y de asumir deberes públicos y cívicos. Y luego, por otro lado, ¿no?, una privatización de nuestros intereses, una individualización de la vida, ¿no?, una centración de lo individual frente a lo social y lo colectivo.
Y luego, por otro lado, y tiene que ver esto con lo que apuntabas, Jesús, que es el aumento también de las políticas de identidad, ¿no? Que es cuando nos sentamos a tratar de definir qué es lo público, aquí cada uno define lo suyo y viene a decir, ¿no? Dice, al subrayar, ¿no?, el ser privado, el yo privado, la política deliberativa, que es un poco, ¿no?, el intento de hacer a lo mejor un proyecto de ley de educación de cualquier tipo, se ha convertido en algo virtualmente imposible, ¿no? Entonces, esto también creo que forma parte de las discusiones en educación, ¿no? Este ascenso de las políticas de identidad, de identidades de mucho tipo, ¿vale? Políticas, sociales, de clase, qué sé yo, ¿no? Que hace que sea muy difícil porque el objetivo, ¿no?, de mi participación política no es tanto llegar a un punto común, sino escuchar mi voz. Y claro, llega un punto en que conciliar estas dos formas de participar y de definición de un espacio juntos es como, pues eso, ¿no?, dice, una tarea virtualmente imposible. Y a mí creo que no soluciona nada, pero sí me gusta un poco el marco de categorías para analizar el problema. Sí. A mí lo que me pasó cuando leí esa parte, que también me hacía porque ahí, yo comparto el diagnóstico efectivamente que ahí se dice, pero también, me falta un poco profundizar en, bueno, ¿y cómo se ha llegado también a eso? O sea, ¿en qué momento? A mí me entra dentro de lo legítimo que uno individualmente pues le salga su interés antes que el colectivo. Entonces, ¿por qué en un momento de la historia lo colectivo atrajo al individuo, ¿no? El individuo se dio cuenta de que había un atractivo en el bien común y en lo público. ¿Y qué es lo que ha pasado para que ahora lo público y lo común no sea atractivo? O sea, yo creo que lo público también ha dejado de tener un atractivo para el sujeto. O sea, el sujeto no encuentra en lo público un atractivo y posiblemente tenga que ver con que ya no es público. Y como ya no es público realmente, pues entonces no se siente libre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí también toda esa parte también me parece muy interesante, ¿no? Decir, bueno, vale, ahora estamos en una sociedad individualista ya, pero eso tampoco se llega a eso por casualidad, sino que también tiene que ver, el deterioro de lo público, no es que se produce un deterioro de lo público porque ahora es individual, ya, vale, pero ¿qué ha pasado entre medias, ¿no? Y en ese sentido es verdad, y él lo dice ahí en el texto, ¿no? O sea, el cómo en ese sentido, pues hay un punto en el que efectivamente tiene que haber un sacrificio por parte de las personas. No utiliza la palabra sacrificio, ¿no? Pero tiene que haber pues algún tipo de compromiso, de darse cuenta, ¿no?, de que efectivamente pues tiene que dejar parte de su individualidad y que eso es bueno, ¿no? Entonces, toda esta parte a mí también me resultaba, bueno, pues interesante de poder explicarla también, ¿no? No dar como un proceso histórico como que, bueno, se ha dado así y ya está, sino, bueno, ¿qué ha llevado a eso? ¿Qué ha llevado a que muchísimas familias no quieran llevar a sus hijos a la escuela pública? O sea, ¿es por casualidad o no lo es? ¿O es que a lo mejor la escuela pública no es pública? Entonces, o sea, y no estoy contestando a las preguntas, lo sé, pero que no podemos decir, no, pues el sistema educativo está fatal porque hay cada vez menos escuela pública. Ya, pero preguntémonos también por qué hay menos escuela pública y ¿no? Un poco complejizar un poco el debate, ¿no?, que a veces aparece tan dicotómico en los medios de comunicación, incluso a veces en nuestras propias conversaciones académicas también. Digo, pensando un poco en qué conexión hace él al principio con esta idea de la pedagogía social y cómo termina, porque yo sí que veo ahí, ¿no?, que anuncia al principio la idea que él tiene, ¿no?, cuando dice, cuando propone una especie de pedagogía activista, pues efectivamente se acerca a prácticas como propias de la pedagogía social. No sé por ahí, y no sé si eso haría la educación más pública, en realidad. No, o sea, sí que la haría, pues eso, la haría más política, pero tampoco estoy segura si
necesariamente conduciría a proyectos más comunitarios. Más plurales o no sé. Porque en la tercera forma, ¿no?, que explicabas, Tania, ¿no?, esta idea de generar espacios públicos, generándolos, pues digo que son como prácticas propias y un vocabulario propio de la pedagogía social, que es la que dice que le interesa al principio, ¿no? Entonces no sé si por ahí algo nos puede inspirar de cara a pensar el papel de los profesores en todo esto, ¿no? Y la idea también del profesor como un actor de transformación, pero sin llegar a suplantar. Claro que ahí está el riesgo, que él también reconoce, que es un espacio como muy difícil, ¿no? Una posición delicada, ¿no? Evitar la posición de instructor, de facilitador, pero sin suplantar, ¿no? Generar espacios públicos que generen espacios públicos sin suplantar el futuro de la siguiente generación, sin dárselo definido, sin darles una imagen de futuro. Es que yo creo que lo que excluye Biesta es nuestro papel y es la primera pedagogía y la segunda, más que la tercera. Nuestra función está en la instrucción y en el aprendizaje. No está en suplantar las soluciones que cada sujeto educado terminará adoptando. No. Ha habido educación en democracia y ha habido educación en dictaduras y hay educación en cualquier sistema político. Es decir, tenemos que centrarnos, por supuesto, en promover los valores democráticos en los que creemos, pero la raíz de la pluralidad no está en una multiplicación artificial de posiciones políticas dentro de la escuela, sino en formar concienzuda y sistemáticamente a los alumnos para que sepan aportar y enriquecer y limitar, mediante argumentos, cualquier posición pluralista. A mí es lo que me ha sugerido más el texto. Y lo que decía Jesús, o sea, está bastante estudiado el paso de la modernidad, de las posiciones más colectivistas a las posiciones más individualistas a través de la modernidad y del pensamiento moderno. Esto lo ha estudiado brillantísimamente Tania en su tesis. Y la idea es, se ha producido un exceso en la modernidad que tenía una buena finalidad, como dice Taylor, de buscar la emancipación del sujeto de determinadas fuerzas sociales opresivas a una posición de emancipación. Y nos hemos pasado de rosca en muchas posiciones, en muchos momentos, y por eso ahí estamos en una fase extraordinariamente individualista, pero que ha tenido efectos positivos en su momento. Entonces, ahora a lo mejor lo que necesitamos es... Gomá habla de una dosificación de la obsesión por el incremento de posiciones pluralistas, intentando transmitir la idea de qué es, entre todas las opciones posibles, las que más podrían desarrollar a la humanidad de la persona y situarla más en el centro de sus preocupaciones. Y ese es el gran reto futuro de la antropología y de la pedagogía, ¿no? Entre todas las opciones posibles, cuál es en la que el ser humano encuentra su mejor desarrollo como persona. Claro, pero la cuestión es que, insisto, que la educación no solamente trabaja en el plano de los proyectos personales, sino que juega un papel en la construcción de proyectos comunes. Y entonces ahí está el tema. O sea que, y creo que no son planos contradictorios, son complementarios, y cada uno necesita su espacio de argumentación y su espacio de razones, digamos, ¿no? Pero que yo creo que el texto se centra en el espacio de razones de la dimensión de la actividad educativa, de la tarea educativa, que no está centrada en la subjetividad del educando, sino en lo que pasa después, en a dónde va ese sujeto que interacciona con otros y que tiene que seguir viviendo con los otros.
y con nosotros, ¿no? Esta idea que me digo, siempre lo cuento en clase con los alumnos, ¿no? De, como dice Fernando Savater, no somos los primeros interesados en que las nuevas generaciones estén educadas, ¿no? Para garantizar una convivencia pacífica, por lo menos, ¿no? Entonces, o sea, que creo que acentuar la dimensión de la subjetividad o del proceso de transformación personal en la educación, no, quiero decir que está muy bien, pero que el texto aborda otra cosa, creo. Y que es ahí donde está, creo, el mayor reto en un contexto de declive de lo público, ¿no? Donde hay un ascenso de posiciones de privatización y un ascenso de políticas de identidad, donde parece que participar públicamente consiste en hacer valer quién soy yo y en que se escuche lo mío y no en llegar a acuerdos. Y algo estamos haciendo educativamente que está contribuyendo a ese marco, a que ese marco lo estamos retroalimentando educativamente. ¿Qué estamos haciendo en las escuelas? Que estamos acentuando posiciones de interés privado, de individualización y de acentuación de las políticas de identidad y no acentuar una mirada más política, social y común de lo que es ser humano y de lo que es vivir con otros. Que parece que ser humano es acentuar quién soy yo y mis intereses. Y educativamente estamos acentuando eso en vez de otras cosas que contribuirían quizá pues a otra forma de interactuar también políticamente. Sí, aquí hay dos temas también un poco, o sea, es algo que dice un poco Taylor, pero que comparten otros muchos autores, que es que lo que ha venido a generar todo esto son el miedo y la pereza. En dos partes distintas, ¿no? O sea, miedo y pereza, ¿en qué sentido? Él dice que él lo achaca a la filosofía contemporánea, filosofía moral contemporánea, ¿no? La filosofía moderna moral, que ha dejado de preocuparse por lo que es bueno ser y se ha preocupado solo por lo que es correcto hacer. ¿Y por qué digo que esto tiene que ver con el miedo y la pereza? Porque es un miedo, claro, esto, o sea, vamos a pensar qué es lo correcto hacer, no solo lo que es bueno ser. ¿Por qué? Porque si ponemos un modelo de ser, o sea, un modelo de lo que es bueno, al final podemos caer bueno, pues en lo que podemos caer, en regímenes totalitarios muy preocupantes. Entonces, por eso. ¿Se ha cortado? Sí, lo hemos perdido. Estás tú sin micrófono, Bianca. Sí, que se le ha debido de ir a Tania, ¿no? Se ha quedado como congelada la imagen. Bueno, a ver si vuelve. Tiene cara a susto. Se ha quedado muy congelada, de hecho. Sí, miedo y pereza, efectivamente. Sí. Efectivamente, ¿no? Y él lo dice, ¿no? Cuando dice, no, tienes ganas de vincularte ni de hacer esfuerzos por los demás. Ya. Que, Tania, te habíamos perdido, ya has caído. Que estaba hablando del miedo y de la pereza como posibles respuestas a por qué no nos interesan estos proyectos comunes y por qué educamos más en los intereses privados y tal. Que, o sea, por una idea que tiene Taylor, que no es el único, pero que habla de que es bueno, que lo achaca mucho a la filosofía moral y tal. Y entonces dice, o sea, claro que tenemos miedo de proponer modos valiosos de vivir porque porque como no existe un único modelo y esto pues puede llegar, como si promueves un modelo bueno de vivir, pues existe el miedo de totalizar y de pues adoctrinar y manipular y tal. Pero también es un tema de pereza, porque evidentemente es un camino mucho más largo. El discutir sobre lo bueno es un camino mucho más largo que el discutir sobre lo correcto. Entonces nos dedicamos a discutir los límites de lo que es lícito y de lo que es legal, más que a discutir los límites de lo que es bueno y de lo que es mejor, incluso que bueno, ¿no? Porque es mucho más complicado, es un camino mucho más largo. Y entonces por eso decía, ¿no? O sea, que al final lo que hacemos es reducir las expectativas para cumplirlas, porque también es muy incómodo no vivir toda la vida y morirnos sin cumplir las expectativas de generar una sociedad que promueve un bien común. Entonces, si lo reducimos, es más probable que vivamos más tranquilos
porque logramos a cumplir esto de lo correcto y los límites de lo que podemos hacer y no hacer, y no estar permanentemente en el debate de formas más valiosas de vivir juntos. Claro, pero en la pregunta que tú estabas intentando responder, que había planteado Bianca, en la escuela se ha suprimido ese debate. Claro. Es decir, se ha suprimido el debate de quién tiene derecho a decir qué experiencia de felicidad es mejor que otra, o qué experiencia de desarrollo humano es mejor que otro. Entonces, bueno, se suprime esa discusión y se pasa a enseñar a gestionar los intereses individuales. Entonces, lo mismo ocurre también en la escuela, es decir, la escuela está favoreciendo cada vez más una perspectiva política del pluralismo según el cual los temas se discuten, eso sí se discuten, cada uno plantea su posición, por supuesto no escuchas al otro, tu argumento siempre es el mejor, el otro siempre está equivocado. Incluso puede llegar a ocurrir cada vez más que si replicas a alguien le estás ofendiendo y cagándote en toda su familia y se va a molestar. Y entonces, en la medida que creas un ambiente en el que no hay una verdad y un argumento mejor que otro, que todas las posiciones valen, bueno, pues entonces eso rompe de raíz la posibilidad de ver un bien común como bien, no como interés de gestión pública. Totalmente. Y eso lo provoca la escuela, claro. Sí. Acaba de llegar una que David nos está viendo también, a ver si conseguimos solucionar esto con David y Alberto, que no consiguen nunca entrar con vídeo. Que nos pone aquí una pregunta, no sé si la quieres leer, Tania, porfa. Dice David Reyero, me interesa mucho discutir sobre lo que se entiende por privatización de la educación de la que hablaba Bianca, porque tan privatizada puede ser la propiedad como la agenda de la escuela. En ese sentido, las políticas de identidad y su maximización en la escuela es también una forma de privatizar la escuela que quizás expulse de la supuesta escuela pública a los que no participan de esa identidad. Sí. Claro, sobre esto, o sea, digo, pues ayuda, que me gustaba mucho la distinción esta de que lo público no es un lugar físico, y esto salía también el otro día en el texto. El otro texto también hablaba, ¿no?, de que puede ser, o sea, que la definición de lo público no lo define quien lo financia, sino si genera espacios públicos, si realmente cumple las finalidades de una educación pública, y eso lo puede conseguir potencialmente algo financiado con dinero privado, digamos, no a través de impuestos, ¿no? Que lo privado no es un lugar físico, sino un conjunto de actividades. Yo creo que esta también es una cosa, por eso lo de supuesta escuela pública, efectivamente. La escuela pública, el título de escuela pública no lo tiene, no lo da necesariamente, ni está garantizado porque lo financia el Estado, sino qué sucede ahí dentro, qué prácticas tienen lugar ahí, ¿no? No sé si eso un poco orienta la pregunta de David. Sí, no, David, o sea, como que habla que al final el pensamiento, ¿cómo se dice? El pensamiento dominante es siempre privado, de algún modo. O sea, que mientras exista un pensamiento dominante, sea en la escuela pública o sea donde sea, se llame como se llame, el lugar donde se da el pensamiento dominante se ha privatizado de algún modo, porque es único. No sé, de esto habla un poquito al principio. David, no sé si quiere contestar. No sé si se entiende, dice. O sea, yo creo que sí, cuando dice que las políticas de identidad, yo estoy de acuerdo, ¿no? Las políticas de identidad de alguna forma privatizan la escuela en el sentido de que convertimos la escuela en un espacio de discusión
de que lo mío esté representado, lo mío individual, no lo que nos une, sino lo que nos diferencia. Entonces, efectivamente, esto tiene ventajas y aporta elementos positivos, pero también incluye algunos riesgos, ¿no? Estar acentuando siempre lo que me diferencia de ti, lo que me hace diferente de ti, en vez de lo que nos une y lo que nos hace iguales, pues educativamente tiene problemas. Igual que negar las diferencias, pero que entre negar las diferencias y solo afirmar las diferencias, pues tendría que haber otro lugar de negociación. Ha contestado David, os paso por ahí. A ver, Jesús, yo creo que como va dirigido a ti, ¿se lo quieres leer? Sí, quería también responder a lo que se preguntaba Jesús de por qué había gente que se iba de la escuela pública. No solo es por interés egoísta, dice de momento. No sé si va a decir algo más. La verdad es que sí, esto lo tenemos que solucionar para la próxima. David y Alberto. Pero bueno, yo creo que en la otra intervención que ha hecho por escrito también daba una respuesta, ¿no? O sea, que él decía que maximizar las políticas de identidad, pues al final también hace que haya gente que se vea privada de libertad en realidad. Y entonces al final, pues eso no puede estar dentro de ese proyecto, ¿no? O algo así. Estamos ya llegando al final, no sé si Tania quieres cerrar o alguien tiene alguna pregunta más. No sé, yo estaba esperando a ver si David decía algo más, si no es solo por interés egoísta, pero quizás. Oye, yo sí me gustaría insistir en la idea de que, aunque Biesta lo menciona, la libertad no es solo un fenómeno público y político. O sea, no, como pedagogos y educadores en general no nos podemos olvidar de la fuerte dimensión antropológica y personal que tiene la libertad, aunque no se manifieste públicamente y esté uno solo en una isla. Aunque el artículo se refiere al espacio público, tal, pero es que, claro. Ahí tienes, ha vuelto a hablar David. A ver. Dice, qué interesante, quizás es que engancha muy bien, creo, con el texto anterior. Quizás es porque la escuela pública está dejando de ser pública. De todos y para todos es muchas veces para algunos. Siempre ha ocurrido eso. Bien, pues vamos a ir cerrando, que aquí somos muy serios con el tiempo. Nada, solo agradecer la participación de todos y nos emplazamos al siguiente seminario que nos presentará Alberto Sánchez Rojo en las próximas semanas. No sé muy bien cuándo, Bianca. El 25, dentro de 2 viernes, a la 1. Muchas gracias a todos. Adiós, gracias. Gracias a ti, Tania, sobre todo. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.